Buenos días, mi nombre es Ángel Carrillo, soy alumno de la carrera de Mercadotecnia y Gestión de la Imagen de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy me encuentro haciendo este video para presentar a ustedes de la clase de Ética y Cultura de la Legalidad del grupo C14, los hallazgos encontrados durante mi proyecto de investigación relacionado al dilema ético, a, a contestar. Como punto número uno, iniciamos con el título del video, así como el título del proyecto de investigación. El título lleva de nombre Importación, Futuro Económico o Desgracia Local. Bueno, en cuanto a la introducción, ¿qué es lo que vamos a estar indagando un poco en este proyecto? Este proyecto de investigación, antes de iniciar con los objetivos planteados y con todo lo que se refiere a lo demás, vamos a brindar como un cierto tipo de abstracto. Y para esto es necesario entender un poco que es verdad que en México, específicamente en México, checando el índice de desarrollo humano o la manera en la que cualquier persona quiera checar o revisar el bienestar, tanto económico como integral de las personas, en México es muy bajo. Y esto origina muchos problemas. Uno de los principales problemas que origina es la desigualdad. Y siempre que se está buscando una mejora, se está buscando una mejora económica. Esto puede generar problemas, ya que en un sistema capitalista donde se basa en competencias, entonces nunca va a haber un problema de que haya escasez de recursos. No es un problema de escasez de recursos, es más un problema de distribución de recursos. Y es aquí donde se originan los problemas, específicamente el problema del bienestar económico. ¿Por qué? Porque México cuenta con muchas ventajas competitivas, que es lo que vamos a estar indagando luego en el video, pero aún así, teniendo estas ventajas, nuestro país no es capaz de exportar. Y si nuestro país no es capaz de exportar, significa que nuestro país no es capaz de producir todo eso, ¿cierto? No podemos crear empleo. Entonces, si nuestra economía es principalmente primaria, entonces hay un problema con la distribución de recursos que evidentemente tenemos. Como no somos una economía que principalmente genera empleo, sino que nosotros subcontratamos producto y lo metemos, o sea, importamos producto, entonces esto va a crear un problema. Y las personas como no tienen tanto poder adquisitivo, es decir, nuestro Producto Interno Bruto no está tan alto y nuestro índice de desarrollo humano no es tan alto, entonces como hay ventajas competitivas y otros países son mejores haciendo otras cosas que nosotros, aunque nosotros tengamos los recursos, nos es más barato en comprar esos productos e importarlos. El problema con eso es que va a crear una brecha en la desigualdad. ¿Por qué? Porque si no apoyamos el comercio local, entonces no podemos exportar, ¿cierto? Pero pero si no importamos, entonces también, eso es otro problema, vamos a poder producir muy poco. ¿Por qué? Porque no tenemos la infraestructura para poder producir. Entonces aquí está el problema ético y el problema, el dilema económico de los economistas que se han planteado durante siempre. ¿Cómo apoyar al comercio local si muy apenas me alcanza para poder comprar los productos que son más baratos? Y los productos que son más baratos son justamente los productos importados. Entonces, eh, cuando nosotros importamos, estamos o vamos en detrimento de aquellos que exportan o vamos también en pro de la economía o quién sale beneficiado al momento de importar un producto. Porque ya sabemos que México, como lo acabo de decir, es un país exportador. Es un dilema bastante interesante. En cuanto a los fundamentos teóricos que necesitamos aquí, es necesario entender un par de cosas nada más. El concepto de ventaja competitiva y el concepto de importar y exportar. Nada más, es todo eso. Bueno, tal vez un poco de oferta y demanda,
pero no es tan difícil de entender. Lo voy a explicar en 2 minutos, 1 minuto como máximo. Las ventajas competitivas, imagina que tú eres muy bueno haciendo algo. Imagínate que tú eres muy bueno produciendo, tú eres muy bueno trabajando, eres muy hábil, tu habilidad técnica es muy buena. Entonces tu capital, o sea, las personas que son tan buenas trabajando, entonces va a costar menos, ¿cierto? Porque son muy buenas y son muchas. Pero digamos también que otro país es muy bueno o tiene una ventaja porque su suelo es rico en petróleo. Como por ejemplo es el ejemplo de Arabia Saudita. O qué tal como nosotros, México, que es un país exportador principalmente de aguacate, porque tenemos mucho aguacate. China es un país que vive principalmente de la mano de obra. Entonces, es porque tienen mucha gente, o sea, mucho capital intelectual, mucho capital de personas, mucho personal. Entonces, su mano de obra es barata. Entonces, en cómo está esto ligado a la oferta y demanda? Cuando los productos, sea lo que sea, es escaso, entonces obviamente el precio aumenta más, ¿verdad? Porque es muy valioso. Ven los diamantes. Pero cuando hay mucho, entonces es más barato. Es por eso que en China su ventaja competitiva es que hay mucha gente trabajando. En México también hay mucha gente trabajando, entonces por eso nuestra mano de obra es barata. Y esa es una de nuestras ventajas competitivas. Por ejemplo, hablando la de China. Su ventaja competitiva primaria es la mano de obra en la manufactura, ¿cierto? Bueno, entonces en términos de oferta y demanda, nosotros como país vamos a demandar, como somos muchas personas, vamos a demandar muchos productos, pero como no tenemos la infraestructura para manufacturarlos, entonces necesitamos recurrir a mano de obra todavía más barata. Entonces los países ricos que no quieren pagar una mano de obra, eso es otro dilema también ético, que no quieren pagar lo justo a las personas que están haciendo las cosas, eso también es un problema. Entonces, conceptos súper importantes, oferta, demanda, ventajas competitivas. Exportar es simplemente un producto, traerlo de otro lugar y meterlo en nuestro país. Perdón, al revés. Importar es eso y exportar es de nuestro país, nosotros lo manufacturamos y lo vendemos. ¿Por qué? Porque nos es más barato a nosotros producirlo. Entonces, el país que exporta es porque le cuesta menos producirlo. Entonces, México está importando mucho. ¿Por qué? Porque aunque tenemos ventajas competitivas, no sabemos explotarlas y no tenemos la infraestructura para hacerlo. Y ese es otro problema que después explicaré. En cuanto a la población atendida, bueno, el proyecto trata de atender la población de México. Es difícil, es un poco grande la población, pero los análisis macroeconómicos, las ventajas competitivas y de cómo funciona la oferta y la demanda, funcionan en el agregado, que es un concepto económico que por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que es el valor agregado del valor de cada de las exportaciones de los productos finales, ¿no? Entonces, es por eso que se decidió hacerlo en esa muestra. Bueno, y en cuanto a la resolución del problema, ahora sí ya vamos directo a saber, para no darle tantos rodeos, quién está siendo perjudicado con la importación. Para esto es necesario saber que en la investigación encontramos, para poder encontrar las fuentes de investigación, fue necesario encontrar que México registra déficits comerciales mayores a los 341 millones de dólares en junio. Esto provocó exportaciones en el petróleo, que nosotros éramos de los primeros exportadores, pero ya no. Entonces, las importaciones en México crecieron entre el 29.5% a 25.337 millones según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y esto hizo que las importaciones en petróleo, incluyendo la gasolina, crecieran un 24.7% y subieran un 30%. Entonces, el comercio en México está siendo impulsado lentamente en la economía mexicana. Esto es debido a que hemos estado importando más de lo que exportamos, ¿no? Teniendo este déficit comercial de 341 millones,
Bueno, esto hizo que obviamente recurriríamos a otros países, ¿cierto? Para poder suplantar, digamos, imagínate que no tienes dinero para tú poder darle de comer, no puedes producir, necesitas tierra para, por ejemplo, para poder hacer algo de agricultura o del sector primario del Producto Interno Bruto de las economías, que es el sector agrario, necesitas dinero, sistemas de irrigación, es mucho dinero el que se gasta. Entonces, como hay déficit, veniendo a salir de esta crisis económica, estando en recesión por el coronavirus. Entonces, México empieza a importar más de lo que exporta. ¿Por qué? Porque hay otros países que se recuperaron más rápido que nosotros. Entonces, las importaciones crecieron en un 29.5%, mientras que las exportaciones bajaron. Y bajaron a menos que las importaciones. Esto es algo lógico de entender. Entonces, respondiendo a la pregunta, al hacer esto, ya no estamos creando empleo en México. Pero si creamos más empleo en México y queremos exportar más, eso nos va a costar mucho más dinero. Y va a haber personas que van a salir muy bien y personas que van a salir muy perjudicadas, porque va a haber gente que evidentemente va a tener empleo, pero va a haber gente que no le va a alcanzar para nada. ¿Por qué? Porque todo el dinero se va a ir ahí. ¿Me entienden? En pagarle ese empleo. Pero si nos cuesta menos traer e importar productos de otros países, entonces se nos es mucho más sencillo a nosotros, ¿cierto? Y necesitamos menos dinero y podemos cubrir el gasto y la necesidad primaria de muchas más personas. Entonces, ahorita en el periodo de recesión que tenemos en México por el déficit, necesitamos importar más y va a haber un dilema, como lo acabo de explicar. ¿Por qué? Porque al importar, esto va a ir en detrimento a las exportaciones, esto va a ir en detrimento a los productores locales. Es decir, a todas esas tienditas o todo el comercio local, ni modo, probablemente les vaya a ir peor. Pero si queremos alimentar a toda una nación y poder darle a todos una mejor calidad de vida, necesitamos recurrir a las ventajas competitivas de otro país. Y con esto concluyo, con que necesitamos encontrar, y de eso se trata la economía, es de economizar los recursos, aunque parten de ideas filosóficas como por ejemplo lo que significa valor. También los índices de desarrollo humano, el Producto Interno Bruto, nos sirven para fijar a grandes rasgos cuáles son las mejores opciones para poder brindarle a las personas. Y ahorita yo calculo en las áreas de oportunidad, pues el buscar un crecimiento económico que beneficie a ambos, tratar de impulsar un poco más la economía de exportación, no depender tanto de la importación. Sin embargo, para salir de la crisis, hacer lo necesario para que muchas personas no se mueran de hambre y muchas personas puedan cubrir sus necesidades básicas. Y bueno, los exportadores locales van a recibir un poco menos dinero, pero esto le va a ayudar a mucho más otras personas. Entonces, creo que con eso se responde. Y bueno, ya planteamos en el proyecto cómo planeamos nosotros hacer una infografía sobre el respecto de todo esto y tratar de distribuirlo, pero eso ya está en la hoja de distribución, perdón, en la hoja del proyecto y se los agradezco mucho, muchas gracias, hasta la próxima.